Hola, buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo de Marcos and Row. Bueno, hoy tenemos una avería relacionada con nuestro Mercedes Sport Coupé. La verdad que desde hace pocos días nos viene dando una pérdida de potencia. No nos marca ningún símbolo ni ningún fallo en el cuadro, eso es raro. Normalmente suelen fallar siempre algún error. Y lo que sí que también tenemos es bastante humo negro. Nos recuerda mucho a una avería que ya tuvimos hace tiempo, relacionada también con un manguito de presión del turbo. Así que nada, lo que vamos a hacer es meterle a nuestra máquina y vamos a ver si realmente nos marca algo, y si no tendremos que buscar por el motor a ver qué componente está defectuoso. Vamos a ello. Bueno, como decía Marcus, no marca ningún fallo en el cuadro, así que vamos a meterle la máquina para comprobar qué podría ser. Bueno, pues aquí tenemos nuestra máquina de diagnosis. Como podéis observar, tenemos ya seleccionado el Mercedes, el modelo, año y motor. Vamos a entrar y a ver qué nos indica. La verdad es que esta máquina es de las mejores compras que hemos podido hacer, porque nos ayuda muchísimo y también nos guía para ver cuál es la avería de nuestro coche. Aquí la tenemos cargando. Nada, vamos a ver aquí arriba en averías, leer códigos de error, mirar 2359, presión del turbo, presión baja permanente. Esto ya me trae recuerdos a uno de nuestros primeros vídeos del año pasado, en el cual también nos marcaba el código 2359. Como recordaréis, tenemos un manguito de presión del turbo que va hacia el sensor, que estaba picado y no medía bien. Así que nada, vamos a revisar lo que es esa zona. El manguito en principio está cambiado y está nuevo, pero vamos a revisar qué es lo que tiene o cómo está el sensor, porque a lo mejor está estropeado. Capó arriba. Vamos a ver dónde está el sensor y el tubo. Nuestro protector fuera. A ver si Row nos sabe indicar. Pues aquí está. Sí, justamente es este. Como veis, ese es el tubito que cambiamos el año pasado, ¿vale? Porque estaba picado, pero en principio el tubo, por lo que vemos, se ve bastante bien. Sí, está en buen estado. Está nuevo. Así que lo que tenemos aquí es este sensor, que es el de presión del turbo, el que nos hace la medición. Entonces, bueno, lo primero que habría que hacer sería comprobar el conector, pero en principio no creo que sea problema de ningún conector, porque tampoco se les ve sucio. No, están bien. Pues nada, como justamente nos marca el sensor de presión del turbo y este es el sensor de presión del turbo, lo que vamos a hacer es coger la referencia, que la tenemos aquí, y lo vamos a cambiar. Lo primero que vamos a hacer también es quitar estos dos tornillos que tiene aquí y el manguito de conexión que tiene ahí abajo. Así que vamos a ello. Pues aquí está. Como habéis visto, es súper sencillo. Y muy fácil de quitar. Sí, es muy fácil. Aquí tenemos la referencia, también vamos a poner aquí arriba. Así que nada, vamos a buscar el nuevo, cuál tiene mejor precio, y a esperar a que nos llegue. Bueno, pues aquí tenemos el sensor. Ha tardado poco en llegar. Como veis, de la marca Heavy. También nos vamos a poner aquí la referencia de este sensor. La verdad es que tiene muy buen precio, no llega ni a 30 euros. Así que nada, ahora a la inversa. Vamos a conectar el manguito y vamos a poner otra vez los tornillos. Bueno, y por último nuestro conector. Hasta que no haga clip, ya sabéis, es que no ha encajado bien. Ya lo tenemos, muy sencillo. Así que nada, lo que vamos a hacer ahora es arrancar nuestro vehículo y vamos a volver a meter la máquina a ver qué tal va. Bueno, arranca, eso es buena señal.
le escucha bien. Bien, volveremos a meter en la máquina para comprobar si Sí. sigue marcando el fallo o no. Lo hemos dejado arrancado unos minutos con algún acelerón para ver si recoge bien el sensor del turbo la presión que tiene. Así que nada, vamos a ver en averías. No hay código de averías. Así que bueno, lo que hace 1 año y medio tuvimos que cambiar el manguito. 1 año después hemos cambiado el sensor. Es normal, son piezas que se desgastan, tienen muchos kilómetros, muchos años y bueno, pero ya habéis visto que es muy sencillo Y muy fácil de cambiarlo. Sí, es muy económico de hacerlo. De todas formas, ahora vamos a probar el vehículo a ver cómo nos ha quedado. Sí, siempre que cambiemos algo hay que probarlo para ver si realmente funciona bien. Así que vamos a darnos un paseo. Bien, ya hemos probado el coche y va como tiene que ir. Sí, ha sido una avería, la verdad es que muy sencillita, pero bueno, simplemente habéis visto que era cambiando ese sensor, se ha arreglado muy fácilmente y bueno, una avería que nos ha costado menos de 30 euros. Así que ya sabéis, si os ha gustado nuestro vídeo, danos un like, suscribíos y nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo.